Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sean todos muy bienvenidos y grandemente bendecidos en este día domingo 9 de mayo. Nos acercamos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Nos acercamos al dador de la vida. Nos acercamos al Dios Todopoderoso, soberano, Creador de los cielos y de la tierra, y también el que puede crear en ti un nuevo corazón que esté dispuesto a vivir los principios del reino de los cielos y que se proponga el firme propósito de caminar con Dios cada día en su presencia, y que a pesar de las luchas, que a pesar de las crisis o de las tristezas, de las pérdidas que en ocasiones vienen a nuestra vida, que no obstante nuestra fe, nuestra esperanza esté depositada en ese Padre amoroso que está presente y que conoce cada una de nuestras necesidades. Ayer compartimos como personajes bíblicos a Marta y a María, que juntamente con Lázaro eran hermanos y una familia amiga de Jesús. En ocasiones Jesús, llegando a la aldea de Betania, posaba en su casa, compartían momentos, la oportunidad de estar y disfrutar del Maestro. Y el relato de hoy nos lleva hasta el Evangelio de Juan, capítulo 11. Y la historia habla claramente de la muerte de Lázaro, este amigo que Jesús amaba. Versículo 1 comienza diciendo que estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Verso 3, estas hermanas, María y Marta, enviaron a decir a Jesús: Señor, he aquí el que tú amas está enfermo. Y esta enfermedad no era una simple enfermedad, estaba enfermo gravemente y claramente con posibilidad de morir. Por eso la urgencia, la necesidad, la desesperación de estas dos hermanas que al ver a su hermano allí, quizás agonizante, enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. De alguna manera ese mensaje era decirle: Señor, ven pronto, que tú puedas sanar, que tú puedas restaurar a nuestro hermano y a tu amigo, ya que Jesús había estado haciendo milagros. Jesús iba por diferentes lugares, recorriendo ciudades y aldeas, sanando, restaurando vidas. Y ahora aquí, en esta situación, estas hermanas envían un mensaje a Jesús, quien estaba en otro lugar. Pero dice allí que extrañamente, cuando Jesús oyó este mensaje y sobre la enfermedad de Lázaro, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Menciona allí que amaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro. Y al oír Jesús de esa enfermedad de Lázaro, dice que se quedó 2 días más en el lugar en el que estaba. Y después de 2 días decide Jesús ir hasta aquel lugar, viajar con sus discípulos hasta la aldea de Betania para encontrarse con ellos. Aunque antes de partir Jesús le dice a sus discípulos: Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Sus discípulos confusos dijeron: bueno, si duerme entonces va a sanar. Pero Jesús claramente en el verso 14 dice: Lázaro ha muerto. Y aquí demuestra la palabra de Jesús, la declaración de Jesús y las escrituras y los autores bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que para Dios la muerte es un sueño, es un estado de inconsciencia. La esperanza para aquellos que murieron creyendo en Cristo Jesús está centrada, está depositada en la pronta venida de nuestro Salvador, en que se concrete la segunda venida de Jesús, quien traerá la vida a través de la resurrección a aquellos que descansaron en el polvo de la tierra creyendo en Él. Pero en esta ocasión Jesús va a viajar hasta Betania para despertar, para reanimar a la vida nuevamente a Lázaro. Versículo 17, Jesús llegó y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro y tiene un primer encuentro con Marta.
Versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Allí la esperanza de Marta era poder encontrar a su hermano en el día último, en el día de la venida de Jesús. Verso 25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es la seguridad, esa es la promesa de nuestro Dios. Sigue diciéndole Jesús a Marta, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo y el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Jesús quiere saber hasta qué punto la fe de Marta está depositada en Él, ya que en su diálogo, momentos antes, versículo 21, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículos 28 en adelante, Marta va a buscar a María para que tenga su encuentro con Jesús. Y en el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras de Marta dichas por María. Evidentemente estas dos hermanas que días antes habían pedido a Jesús que viniera a ver a Lázaro que estaba enfermo. Cuando Lázaro murió, quizás entre ellas dialogaron diciendo si Jesús hubiera estado aquí esto no hubiera pasado. Y de hecho al venir Jesús, cada una de ellas se lo hizo saber. ¿Podríamos decir quizás que fue un reclamo? Diciéndole, Señor, si hubieras venido cuando te dijimos, esto no hubiera pasado. Pero Dios en ocasiones obra de maneras que no entendemos. En ocasiones Dios permite situaciones, pérdidas, adversidades, para que nosotros podamos evaluar cómo está nuestra fe, en dónde y en quién está depositada nuestra confianza. Y aunque conocemos el resto de la historia y de cómo Jesús resucita a Lázaro, yo quisiera que nos podamos centrar en esta experiencia de Marta y de María. Mis queridos amigos, necesitamos que nuestra fe, nuestra confianza en Jesús vaya más allá de lo que Jesús puede hacer aquí en este mundo. Jesús claramente se autoproclama como la resurrección y la vida. En primer lugar, Jesús quiere resucitar las facultades espirituales que han muerto. El ser humano, aunque físicamente, biológicamente vive, respira, se moviliza, se proyecta, hace cosas, se propone desafíos, tiene logros. No obstante, espiritualmente está muerto sin Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y si en este tiempo nosotros le damos lugar a Jesús en nuestra vida, entonces nuestra esperanza se proyecta más allá de la misma muerte, porque la promesa en Cristo Jesús es vida eterna. Mi querido amigo y amiga de Jesús, Él te propone una vida eterna en el reino de los cielos, pero esa vida tiene que ser una realidad hoy, cuando tú decides cada día y te propones estar con Jesús en su presencia.